Jorge Revalle para tratar un tema francamente interesantísimo, como son los asesinos programados. Desde hace 4 o 5 décadas aún presente en la ya olvidada Guerra Fría entre Estados Unidos y la extinguida URSS, la CIA, el KGB, se comentó de asesinos fríos y robóticos, que incluso desconocían su misión mortal y a una orden psíquica o una reacción química se dirigían a liquidar sin la menor compasión ni miramientos su objetivo. Usualmente espías del otro bando o agentes encubiertos, tratantes de armas, poco serios o soplones. Los tiempos ahora han cambiado, pero siguen habiendo extraños asesinatos que dan mucho que pensar. ¿No será que los asesinos psicocibernéticos siguen activos y cumpliendo sus misiones? Autolitus. Jorge, cuéntanos, ¿qué tienes que decir sobre esto? Este es un tema fácil y a la vez dificilísimo, porque es un tema que, sabiendo lo que quiero hablarlo todo en la medida de lo correcto. No será por mi falta de coordinación o por mis años de experiencia, pero es un tema realmente difícil, aunque es un tema interesante. Yo quisiera empezar hablándolo, recordando un episodio de la serie V, Los Visitantes, donde el personaje de Tyler, interpretado por el actor norteamericano Michael Ironside, estaba precisamente robotizado, manipulado por los visitantes para matar a un determinado líder de la resistencia. Y cuando llega el momento del intercambio de prisioneros, hay un intercambio de prisioneros, era el hijo de Kyle Bates y el empresario de Los Ángeles, Kyle Bates. Recordemos que durante la época de la serie Los Visitantes se supone que había un polvo rojo que había creado una zona de cuarentena para los visitantes, para estos seres del otro planeta, y que no todo el mundo estaba a su alcance. Entonces había también una empresa que empezó a comercializar un antídoto para que los extraterrestres pudieran andar, nunca mejor dicho, como Pedro por su casa. Entonces contrataron o manipularon a este hombre, a este guerrero de la resistencia, Tyler, interpretado, insisto, por Michael Ironside, y cuando llega el momento, a una palabra clave, dice: allí está mi hijo, dice este empresario. Automáticamente este señor levanta la UCI es una pistola automática de origen israelí, y empieza a disparar, pero no mata a esta persona que estaba preparada, sino a su padre, que cae porque se pone delante, mata al padre, que el hijo, Jeff Jagger, pues era también uno de los guerrilleros importantes de la resistencia. Yo, quizás, lo que me viene a la cabeza ahora me gustaría saber, bueno, y más de uno, son los motivos que empuja a una persona a hacer esto, a matar. Bueno, durante toda la vida, durante toda la historia del ser humano, han existido este tipo de encargos, han existido este tipo de actividades, de acciones, lo que se llama en términos policiales la acción. Algunos de los motivos más sencillos, simples, antes de entrar en lo raro, en lo extraño, en lo fenoménico que es el asesino teledirigido, o que yo llamo psicocibernético, porque no conocemos bien la fórmula por la cual operan estos señores, vamos a recluirnos siempre a retrotraernos a las fórmulas más simples, para empezar luego a hablar de las fórmulas más complicadas. Así pues, podríamos hablar de que los motivos más razonables para que una persona pueda querer matar a otra nos encontramos por el móvil del dinero, o sea, actúan por dinero o una recompensa. El amor es otra de las razones por la cual, sobre todo, relaciones adulterinas, relaciones de adulterio tan antiguas como la historia, pues capitanes de la guardia enamorados de grandes reinas, y hay que asesinar al faraón para que esa relación pueda seguir teniendo un auge. Ahí está otro motivo de ese posible asesinato. Otro también más viejo que mear en pared, pues es la venganza. La venganza, querer cargarse a alguien porque te ha hecho daño, mató a tu padre, etcétera, y vas a por ese personaje y hasta que no acabas con él no paras, ¿no? Luego, hoy en día está muy tocado el tema de los móviles políticos. También hubo un determinado líder egipcio, no recuerdo ahora mismo el nombre, no sé si era Hosni Mubarak, pero esto tenía yo 4 o 5 años y lógicamente llegaron allí y le pegaron 4 tiros durante el Día de las Fuerzas Armadas, además miembros incluso de la misma comitiva. Esto hace ya bastantes años, puede hacer 40, 42 años de esto. Alguna persona seguramente sí se acordará. Luego está el acto de guerra. En el acto de guerra es donde el hombre mata deliberadamente sin sentir culpa, porque se invocan una serie de sentimientos de patrióticos, de defensa de la nación, del pueblo, de tus propios seres queridos, y es el único acto donde el matar está permitido. Como decía Gila, nuestro famoso humorista ya desaparecido, dice: me metía a soldado, me metía a la guerra, y dice: lo bueno de meterse en la guerra es que te hinchas a matar y la policía... Es cierto, ¿no? La guerra, matar por guerra está permitido, es una muerte legal. Así también como se habla de los 007, los famosos agentes encubiertos del M16 británico, donde decía 007 con licencia para matar. Ese hombre puede matar a todos los que quiera, la policía no le va a investigar. Son casos en los que la muerte está permitida. Por encargo,
por deuda, es decir, no te voy a dar dinero, pero tú matando a esta persona, la deuda que tienes conmigo te queda despejada. Y esa persona se lo piensa, es un hombre sin moral o una mujer sin moral y va a por ese objetivo. Y el último caso, que es el que nos interesa en esta noche, estos individuos sin rostro, sin identidad y sin conciencia, que es el último motivo por el cual se puede matar a otro ser humano, que es por nada. El ejecutor, en estos casos, es involuntario. Ni sabe que va a matar. Normalmente estos ejecutores después también son ejecutados. Ahora, antes de entrar en algunos casos particulares, también podríamos hablar de algo interesante, que es cuál sería pues el perfil perfecto de un ejecutor de este calibre, un ejecutor psicocibernético o teledirigido, como a mí me gusta llamarle. Normalmente se trata, y veremos varios casos, para que los oyentes vean que no es una cuestión mía, o que he hecho algo para quedar bien, y he elegido a la liguilla lo que a mí me gustaba. Esto tiene hay unos perfiles. Suelen ser hombres jóvenes, una edad determinada, entre 25 y 35 años. No se elige a niños y tampoco se elige a gente anciana por los impedimentos físicos que requiere la acción. Son personas normalmente sin arraigo familiar, o si lo tienen, este es escaso. Autolitos Channel. No es necesario, pero en un caso particular, un tanto por ciento particular, puede ser que sean personas que ya tengan ideas paranoicas. De tal manera que se aprovecha esa fuerza, como se dice en el Aikido, se aprovecha la fuerza ya de esa persona para realizar la acción. Es posible que tengan un nivel cultural medio o bajo, pero también nos vamos a encontrar hoy con casos de gente con estudios, inclusive estudios superiores, lo cual no está reñido con el tener ideas paranoicas, como veremos. En muchos casos nos encontraremos que ya es gente con formación militar, es decir, difícilmente un hombre va a manejar un M16 o una pistola Mac Ingram, un AK-47 o una Beretta si no han tenido jamás en la vida instrucción militar, policial, han estado en las Fuerzas Armadas, en grupos terroristas previos. No van a contratar a un panadero o a un señor, con todo mi respeto, lógicamente, que todo el mundo tiene derecho a la vida, pero se busca un perfil concreto, un perfil de gente con un físico determinado para la huida, para la acción, y que tenga algún mínimo conocimiento de manejo de armas, inclusive a veces de explosivos, etcétera. Puede haber casos de estas personas que sean tendentes al mesianismo. Ellos se consideran parte de una misión. Creen que sin su intervención las cosas van a ir peor. Y ya digo, vamos a ver casos esta noche de los dos tipos de asesinos cibernéticos que yo considero, que yo he investigado en mi investigación personal, que son personas dirigidas al magnicidio y personas dirigidas a atentados sociales aparentemente de escasa repercusión, pero que luego después vamos a ver que también la tienen. Nuevamente insisto, vuelvo otra vez al caso. Aquí tengo anotado por mí en mi estudio personal que son gente de una formación física buena, muy buena, pues esto es necesario para el desarrollo de sus acciones. Y por último, vuelvo otra vez a recalcar personalidad o instintos radicales. Es algo que viene bien para este personaje. Ahora bien, cuando se encarga concretamente de los dos tipos de acto en lo que suele realizarse estas acciones, cuando se trata de un magnicidio, cargarse a un personaje importante, liquidar a alguien relevante a nivel social, hay que hacerse 3 preguntas. ¿Quién se beneficia con la acción? ¿Quién tiene el poder después para encubrirlo? ¿Quién? No solo se trata de magnicidios. ¿Cuál es el objeto de las matanzas de particulares o en grandes espectáculos? Hace un año y medio, hubo también un superatentado en la zona de Las Vegas, en Estados Unidos. Alguien empezó a disparar de repente, sí. Y creo que hace poco ha habido también uno que se ha cargado a la gente en Nueva Zelanda. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos que no son magnicidios? Que no es cargarse al presidente al rey o al ministro tal. El objetivo de estos pequeños atentados, aparentemente, de los cuales hay muchísimos además, si nos fijamos, es el de generar terror social y facilitar medidas gubernamentales represoras de los atentados y el terrorismo, que están dirigidos, y ojo aquí al dato, hacia la creación de un Estado mundial policial dentro de unos 15 o 20 años. Esto no lo digo porque sí. Conozco personas que están en el aparato. YouTube. Y que saben que esta fecha es cierta. Autolitos Channel. La otra medida es la eliminación absoluta del dinero físico de aquí a unos 10 o 15 años. Las personas que dirigen el sistema tienen unos planes tenebrosos. Y la mayoría de personas que estamos vivas en este momento vamos a ser testigos de este melón, por llamarle de alguna forma, que es bastante tenebroso. Y ahora si quieres seguir haciéndome preguntas, así me das tiempo a articular más en el tema. No sé, pues quiero hacerlo bien. Sí. Quiero hacerlo muy bien. ¿Tú te acuerdas de JFK, no? Obviamente. Se decía que Lee Harvey Oswald fue el ejecutor oficial. Y si te das cuenta, estuvo en los Marines,
estuvo en Rusia trabajando. ¿Qué puedes decir de eso? ¿Qué se sabe? Pues tengo anotadas cosas que leeré directamente y habrá cosas que serán de viva lengua, sin leerlas de ningún sitio. Entonces, efectivamente, este hombre estaba casado, tenía 24 años, recuerdan lo que dijimos antes de la edad preferente de estos asesinos teledirigidos. Fue US Marine, perteneció a los marines americanos, estuvo en la URSS, aparentemente trabajando para el enemigo, y esto ya no me haga mucho caso, pero creo que estuvo liada con la hija de un coronel del ejército soviético. Entonces, para mi opinión personal, Oswald no hizo nada. Su verdadera misión fue servir de paragolpes. Es otro tipo de asesino teledirigido. No todos los asesinos tienen que matar, apretar un gatillo o empuñar una daga o una gumia. Pueden servir de paragolpes para los auténticos servicios, que en este caso están repartidos. Hubo 3 francotiradores, posiblemente traídos desde un campamento a las afueras de Atenas, que trabajaban para la gente que hizo esto. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, su verdadera misión, la misión de Lee Harvey Oswald, fue servir de paragolpes de los 3 tiradores venidos de distintos puntos del país y que serían los verdaderos ejecutores. Las medidas de seguridad bajaron hasta un punto insostenible para los servicios de control. En una ciudad hostil como era Dallas, un estado sureño, que no era afín a las ideas políticas del grupo político de Kennedy, no se hubiera consentido que el coche llevara las ventanillas bajadas, o menos aún que fuera descapotable. Habría debido haber más de 100 agentes de vigilancia durante el recorrido. Desde un mes antes, los servicios de vigilancia habrían peinado el terreno, buscando puntos débiles. Nunca se hubiera permitido todas aquellas ventanas abiertas en los edificios del recorrido. Habrían debido tener francotiradores apostados en las azoteas de los diversos edificios al paso. Nunca se habría permitido que la limusina transitara a 10 kilómetros por hora, haciendo de los ocupantes un blanco perfecto. En definitiva, prescindieron de las reglas más elementales de seguridad. Ese es el mejor indicio de que había un complot en Dallas, y se lo habían avisado además. La gente que podía hacer esto eran gente de los operativos negros. A las 12:34, las líneas de teléfono de Washington dejaron de funcionar durante 1 hora, lo cual me recuerda también, por cierto, y esto no está escrito, para que vean que a veces no está todo en el papel. Aquí juega mucho también la memoria del ponente, del locutor. Me recuerda mucho también lo que pasó durante aquella mañana para mí inolvidable del 9 de septiembre o 9/11, que dicen los americanos, Autolitus. del año 2001, las Torres Gemelas, World Trade Center en New York. Aquella mañana yo me encontraba buscando una vivienda, andando por una determinada localidad costera del sureste y tratando de buscar a un señor del que no sabía absolutamente nada más que era vasco, porque la vivienda era muy interesante. Yo dirigía una inmobiliaria. Y me enteré de todo esto cuando llegué, me puse a comer, vi las noticias y estaba ahí periodista de Antena 3. Dice, no, es que es increíble, es una segunda avioneta la que se ha estrellado en la torre sur, pero esto ya no es un accidente. Y yo, lógicamente, cuando escuché ya en las noticias que era una segunda avioneta la que había impactado contra otro edificio, y luego ya además se vio lo del Pentágono y todo esto, dije, bueno, evidentemente está claro que esto no es un accidente. Esto era una obra negra. ¿De quién? Volvemos otra vez a las primeras preguntas. ¿Quién se beneficia cuando ocurre la acción? ¿Quién tiene el poder para encubrirlo? ¿Quién? Esas son las preguntas que hay que realizarse. Lee Harvey Oswald era un personaje que no podía ser el asesino. Se ha descubierto que Kennedy, en su cadáver, tenía varios puntos de impacto, pero el que le mata, el primer disparo, le golpea en el cuello. Se ve como él está tocándose la camisa, una camisa como la mía, intentando aflojarse pero no le dan un punto, no le dan la yugular, no le dan un punto mortal de necesidad. El primer disparo falla. Seguramente fue hecho el disparo por un equipo, siempre son 2 personas en estas obras negras, un tirador y el ayudante. Es como en la guerra. Está el francotirador y el servidor, el que está al lado suministrando el material. Entonces, todos estos sistemas policiales siguen mucho la dinámica de los sistemas militares. Se forman en los mismos sitios y tienen las mismas pautas de comportamiento. Por eso luego es muy fácil seguir la trayectoria de toda esta actividad y desenredar un poco la madeja. Pero claro, para ello hay que tener algún conocimiento de estas cosas. Seguramente estaban en el edificio donde se supone que estaba Lee Harvey Oswald, que estaba allí trabajando, no recuerdo qué estaba haciendo, había tenido algunos problemas, había vuelto ya de la Unión Soviética. Y se supone que con el rollo de una persona que durante el recorrido de Kennedy, cuando llegan a esa plaza, inmediatamente cercana al lugar de tiroteo y de la muerte de él,
una persona entra en un ataque de euforia, le ocurre algo extraño, cae al suelo con convulsiones, y ese fue el motivo, el disparador, de que los diversos grupos del operativo empezaron a desplegarse. Sí, como la señal. Sí. Entonces, cuando se ve a una persona que está en calle, y lógicamente acuden allí unos servicios de emergencia, aquel día nadie ingresó en ningún hospital con un ataque de ansiedad o de asma o lo que fuera. No hubo ningún ingreso. ¿Y la mujer del paraguas? Sí, sobre todo eso, había una serie de personajes que andaban por la zona, no eran del operativo de seguridad, no eran militares, no eran policías. ¿Qué hacían esas personas por allí? Incluso personas, lógicamente, de etnia extranjera, podían haber sido griegos, podían haber personas inclusive italianas. ¿Qué hacían por allí esas personas? Los policías les paraban, les pedían la documentación y seguían andando. No sé, yo es que el tema Kennedy... El primer disparo se produce desde el edificio donde estaba Lee Harvey Oswald. Él estaba comiendo su bocadillo. Pero vamos a ver, pero es que para decir que hubieron 3 tiradores... No hay más remedio. Ya, pero ¿sí? No hay más remedio. Porque el informe oficial, la comisión Warren, lo que dice es que fue una bala mágica que entró por el oído, salió por el cuello, golpeó al gobernador del estado de Texas, que estaba allí con él, le hirió en una mano a este señor que no tenía nada que ver con el tema y que no era objetivo, no era blanco no era objetivo de la acción, y lógicamente al final se dio la vuelta saliendo de la muñeca de este hombre, entrándole en la cabeza y reventándole toda esta sección derecha, que es cuando se ve que lógicamente se abre como una cáscara. Y la mujer, Jacqueline, se tira hacia la parte trasera del coche porque su intención en principio era abandonar el vehículo. Que iba despacio, iba a 10 kilómetros por hora, pero se ve como un agente que iba a pie se sube y dice: no, bájese señora, bájese. No, o sea, no abandone. Que sin embargo he visto que hay un tiro. He visto muchas veces la grabación. Hay un tiro que se da y da en el semáforo. Semáforo que aún está, claro, y se ve el agujero. Sí. Sí, son balas rebotadas de aquel incidente, balas que no dan donde tenían que dar. Había 3, era un fuego cruzado triple. Había unas personas en el edificio donde estaba Oswald, había otras personas en la película del señor Zapruder, el informe Zapruder, que se llama, era un particular que estaba grabando con una máquina Super 8 o algo parecido a esto, un sistema de los años 70, bueno, en este caso años 60 del siglo XX. Esa película se puso a disposición de la comisión Warren, que la despreció por completo. Y es que no ofrece ninguna duda. Él primeramente recibe un disparo en el cuello, insisto, se empieza a quitar o intenta quitarse el nudo de la chaqueta, porque lógicamente un disparo no duele lo mismo según lo recibes que cuando han pasado unos segundos. Va doliendo más. Y eso lógicamente va haciendo a la persona entrar en un estado de excitación. Y luego, ¿qué está pasando? No te esperabas que te iban a pegar un tiro. El segundo disparo, insisto, le alcanza, creo que es en el hombro, y llega a la mano del gobernador, que iba en el asiento delantero. Pero el tercer disparo, que viene desde enfrente. Yo tengo aquí una fotografía donde se puede ver, y esta fotografía está ampliada unas 15.000 veces, la cara del hombre que disparó, que iba disfrazado con un traje seguramente de policía local. Es muy reveladora. Hay 3 hombres, uno de ellos está abriendo fuego. Ese hombre es el que mata a Kennedy. Este hombre es el que mata a Kennedy. Por eso el disparo hace que la cabeza se mueva. La cara de este señor, que lleva, inclusive se puede ver que lleva unas gafas, lleva el brillo en el pecho de la placa de agente de policía. ¿Es un policía? O alguien vestido de policía. Cuando hablamos de obras negras, nada es seguro más que la muerte. Eso sí, verdad. Es lo único seguro. Estamos hablando de servicios de inteligencia, contrainteligencia, de vigilancia, de contravigilancia, etcétera. Y este es el disparo que mata realmente a este hombre. Es el del policía local, ¿no? El señor que supuestamente va disfrazado como policía locales. Bueno, yo he hecho lo mismo que pueden hacer ustedes ahora, que es nutrirme. Yo llevo años viendo este tipo de películas. Claro, cada uno coge su... Pueden ustedes acercarse, en este caso, pues yo a lo mejor tengo alcance de más información, porque al hablar inglés hace 30 años, pues he visto documentales en español y en inglés, y incluso algunos en italiano, lengua que no hablo, pero que entiendo, por razones particulares. Y entonces he podido ver en español, en inglés y muchos en italiano, que también es interesante porque ofrecen historias complementarias. En una ocasión me dijo un cabo primero de la Legión Española, un hombre de color, que había estado destinado en Sidibni, y dice: cuando quieras conocer bien la historia de tu país, vete a bibliotecas de otro país que no sea el tuyo. YouTube, Autolitus Channel. Y tenía mucha razón este hombre lo que está. No era ningún ignorante lo que dijo. Bien, esto un poco cerraría el caso de Lee Harvey Oswald. Un asesino teledirigido, pero más que para ser asesino, para provocar y ser en la cabeza de turco, que luego cuando le llevan detenido dice: no, este es este señor. Tenían ya toda la ficha del policial, fotografías falsificadas sosteniendo ese rifle que él nunca empuñó, etcétera. Había habido una verdadera obra negra con este hombre, seguramente culpable únicamente de tener simpatía por las ideas políticas de izquierda. Fue su único crimen. Y dejaron a esa mujer viuda y a su hija, pues,
huérfana. Bueno, un angelito tampoco era, que tenía también antecedentes. No era un angelito, pero desde luego está claro que este señor no mató a Kennedy porque era imposible. No pudo realizar esos 3 disparos desde diversos puntos en menos de 5 minutos. Hubiera tenido que ser Superman, o casi, o más todavía que Superman. Lo cual, el informe Warren aclara que sí, que fue el culpable, pero porque alguien oficialmente tiene que ser el responsable. Aumenten ustedes esto buscando información por sí mismos y verán qué interesante. Bueno, hay libros inclusive, que les voy a decir que no sepan, y personas muy bien informadas sobre este tema, pero de verdad que me parece uno de los temas más apasionantes de este tipo de personajes. Jorge, hubo un turco, Sí, que trató de matar a Juan Pablo II, no sé si te acordarás, el año 81 aproximadamente. sí. ¿Quién estaba detrás? Pues mira, en aquella época hubo una información, todos creíamos, yo tenía unos 7 o 8 años de edad en aquella época, recuerdo bien la escena, lo que impactaron a la población, sobre todo de Europa, porque Karol Wojtyła, Juan Pablo II, era un hombre muy carismático, independientemente, durante toda su carrera lo fue. ¿Cómo se llamaba el que le intentó? ¿Ali qué? Era Mohamed Ali Aska, yo sé que era Ali, no sé qué. Mohamed Ali Aska, era turco. Entonces aquí tenemos una pequeña ficha acerca de él, que luego vamos a hablar un poco de los últimos descubrimientos, porque en un principio se habló de los hermanos musulmanes y de fines, pues ya que este señor era turco, hubiera sido algo muy razonable, era muy fácil deducirlo en una primera instancia, pero para eso está la investigación criminal, porque en la investigación criminal, insisto, vuelvo otra vez a repetir, señores, lo haré mucho esta noche, solamente seguro el hecho de la muerte. Lo demás es todo basado en suposiciones, apreciaciones, y hay que acudir a los indicios, a las pruebas, a todo esto para llegar al convencimiento de la verdad, porque en la investigación criminal las fantasmagorias, las ideas personales y las especulaciones, ¿sabes dónde se archivan? En el cesto de los papeles. Te lo digo porque en el curso que yo tengo de investigación criminal lo pone muy claro. Deje usted fuera del informe todas las especulaciones que no se basen en hechos concisos y rotundos. Eso está por encima de cualquier duda. Bien, Ali Askar, nacido en 1958, 23 años en 1981, recalco otra vez el tema de la edad, para que vean que no me iba equivocando. No era ningún estúpido, aunque era un hombre que tenía en aquella época bastante cara de bobo. Salían todas las fotos como si le hubieran dado un aire, totalmente. Estudió secundaria y luego en la Universidad de Estambul estudió económicas, donde entró al habla con diversos grupos ideológicos. Trabajó como militante de la FPLP, para la Organización para la Liberación de Palestina, y más tarde ingresó en los Lobos Grises, donde tuvo ya alguna experiencia con el crimen, asesinando al editor de un periódico turco. Actualmente se ha llegado a la conclusión de que tras el atentado estaba el GRU, Servicio Secreto Militar Ruso, que querían impedir el auge del pacifismo con Karol Wojtyła, y también quisieron liquidar al líder social polaco, Lech Walesa, el fundador del grupo Solidaridad. Tras salir de la cárcel, en una carta que difundió su abogado, Aska proclamaba, hace unos años, creo que fue en 2010, dice: yo soy el eterno Mesías. Bueno, ya se ve que el hombre en la cárcel le ha ido mal, ¿no? Declaró el mensaje divino de Dios en el nombre de Alá. Dios es uno, eterno y único. Dios es total, la Trinidad no existe. El Espíritu Santo no es sino un ángel creado por Dios. Declaro, el fin del mundo está por llegar. Todo el mundo desaparecerá al final de este siglo. Retengan en su información, en su memoria, señores y amigas, este dato. El mundo desaparecerá al final de este siglo. Porque cuando hablemos luego de otro personaje, de Anders Breivik, verán que no es ninguna tontería. Ya hay demasiados grupos que tienen esa idea en la cabeza. A veces lo que no parece importante en criminología es importante. Todos los seres humanos morirán antes de que termine este siglo. La Biblia está llena de errores. Yo escribiré una Biblia perfecta. Al respecto de este personaje, hay algo que yo he notado aquí en una segunda página y que me vas a permitir que lo lea. Insisto, en un tiempo en el cual, años 80 del siglo pasado y años 90, creíamos que esto estaba dirigido por los hermanos musulmanes para intentar evitar la sombra que hacía este gran personaje carismático con sus ideas de pacifismo cristiano. El senador italiano Paolo Guccianti, presidente de la Comisión de Investigación sobre el caso del intento de asesinato de Juan Pablo II, Karol Wojtyła, deja estas descripciones acerca de lo que realmente pasó, que son bastante esclarecedoras. Dice: el entonces director del servicio de espionaje de la URSS, Yuri Andropov, escribió una directiva en aquella época, previa al intento de asesinato de Juan Pablo II, escribió una directiva a todos los agentes del KGB en Europa, y en especial en Italia, con el fin de reunir información
para asesinar al Papa. Sergei Antonov, agente búlgaro, estaba allí aquel día en la plaza de San Pedro para controlar todo el operativo, esa obra negra. La obra negra la pueden realizar naciones bien definidas, claras, y grupos clandestinos, grupos terroristas. Quien encargó el atentado no fue el KGB, sino la GRU, Servicios Secretos del Ejército Soviético. Y todo porque la revuelta pacífica de Juan Pablo II impedía el despliegue militar ruso en Europa. Los rusos encargaron también otro atentado, eliminar a Lech Walesa, líder del sindicato Solidaridad. Aliaska confesó a los jueces que también recibió el encargo, efectivamente, como decimos, de liquidar a Lech Walesa. Entonces, Aliaska, otro personaje que a mí me entra totalmente dentro de mi idea de estos señores que son peligrosos. Decir que Juan Pablo II estuvo unos años después del atentado, ya recuperado, totalmente verdad, pasado por hospital, con Aliaska, que le perdonó. Sí. Le perdonó y Aliaska le quedó muy agradecido. De hecho, Aliaska lleva en 2010 unas flores al lugar del atentado y se le ve inclusive llorando. Llegó a pedir perdón por su acción en este caso, ¿no? Pero Aliaska sí me da a mí todo el aspecto de esa persona manipulada, con un control psíquico, pues insisto, pues hombre de un programado. Sí, a mí me da todo el ejemplo físico, su aspecto de, con perdón, diré una barbaridad, su cara de agilipollado. Pido perdón, pero hay personas que tienen ese aspecto y a lo mejor son muy buenas personas, pero tienen la cara de... Entonces, es ideal, porque nadie desconfiaría nunca de ese hombre. Nadie pensaría que es una persona peligrosa. Hombre joven, entre 25 y 35 años, sin arraigo familiar o escaso, de ideas paranoicas. Había tenido relación con otros grupos ya fundamentalistas, etcétera, en Turquía, en Estambul, de ideas paranoicas. Nivel cultural medio-bajo, en este caso no nos coincide porque tenía estudios de económicas. Con formación militar, había cometido ya otras acciones. Tendencia al mesianismo, bueno, ahora dice después de salir de la cárcel que se considera nuevo mesías. Formación física buena, muy buena, vemos un tipo flaco, pues casi con tendencia a atlético, y personalidad e instintos radicales, de manera que no nos equivocamos mucho. Es un personaje para mí tipo del asesino teledirigido y de que habría, pues, para contar bastante en otro programa que fuera solamente dedicado a ese caso. Pero vamos a pasar, si quieres, al siguiente, José. Sí, porque el asesino noruego, este sí que es un auténtico programado, ¿eh? Anders Breivik. Ese. ¿Qué me puedes decir de ese programado? Es un caso reciente, es un personaje... Fíjate, en Noruega, siendo un país que recibió la invasión de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo que sabe un poco de la Segunda Guerra Mundial sabe que Hitler y Stalin, en un principio, antes de la Operación Barbarroja, tenían muy buena amistad. Hicieron un pacto bilateral de no agresión, que se publicitó como la gran paz del siglo XX y que engañó mutuamente, pues, a los rusos y a todo el mundo. Inclusive Chamberlain, el primer ministro británico, regresa diciendo: tengo los papeles de la paz, señores, esto es una maravilla. Inicialmente, insisto, en las obras negras solamente es auténtico la acción. Te lo repetiré varias veces esta noche. Entonces, Anders Breivik, 32 años, viviendo en un país, Noruega, un país modelo de civilización, modelo realmente de respeto a nivel social, a nivel cultural, gente organizada, gente con una formación social indiscutible, y que había sido ocupado por los alemanes, porque se habían repartido, insisto, dije antes a medias. Stalin se queda con Finlandia en ese pacto de no agresión y los alemanes se quedan con Noruega, en donde ambos tuvieron problemas en su ocupación. Entonces, una nación que ha probado en sus carnes la ocupación alemana, que no eran ninguno bromista los alemanes, ¿eh? Eran cualquier cosa menos bromistas, amigos, os lo aseguro, la Wehrmacht. El autor del Viernes Negro, Anders Behring Breivik, por el que fueron ejecutados unos 69, casi 100 jóvenes en julio del año 2011 y otros 8 producto de una explosión de una superbomba cuyo elemento fundamental era el abono, que es uno de los elementos de los explosivos hechos de manera casera, en julio del año 2011. Este hombre que se hizo famoso por vestir un traje supuestamente templario, pues aparecía como simpatizante de las ideas como el Temple, la masonería. Sí se sabe que tenía vinculaciones con una logia masónica allí en Noruega. No se ha podido comprobar que perteneciera a una obediencia templaria, y de esto creo que sé algo. Ideas de extrema derecha. La verdad es que el tío tiene una mirada típica asesina. O sea, es un personaje. A mí me daría miedo encontrarme con un tipo así. No sé qué haría si viera que alguien con esa mirada viene hacia mí. Es de verdad, se habla mucho de la cara, del impacto de miedo que puede dar Adolfo Hitler o Estrangulador de Boston. Yo creo que este hombre, a mí, de las personas, por su mirada, ya da la impresión no de un hombre teledirigido, sino de un hombre poseído realmente.
por fuerzas ocultas. Pero voy a querer quedarme todavía, como este no es un caso exactamente de esoterismo, de ocultismo, ni de teología, mucho menos. Vamos a quedarnos un poco en el margen de lo que es la criminalidad y de los hombres teledirigidos. Pero este sí es un perfecto asesino teledirigido. Entonces, era un ávido defensor de una Europa blanca, limpia, de la islamización. Creó el manifiesto 2083. ¿Recuerdan lo que dije antes de una persona que decía, Aliasca, que antes de este siglo moriría toda la gente de toda la humanidad? No es ninguna casualidad esa fecha. Antes de que acabe este siglo, posiblemente a lo mejor yo no lo vea, pero aquellos que tienen ahora mismo 15, 20 años, manteneos en forma. Vais a ver cosas impresionantes, y de esto os lo puedo asegurar. YouTube, Autolitus Channel. Vaticinando que en dicho año habría una revuelta mundial contra la invasión de Europa. El día de los ataques distribuyó electrónicamente su manifiesto 2083, una declaración europea de independencia, un libro de varios miles de páginas, describiendo su ideología militante, en el que establece una visión del mundo que abarca la oposición al Islam y culpa al feminismo de dar lugar al suicidio cultural europeo. Los textos llamaban al Islam y al marxismo cultural el enemigo y abogaban por la expulsión de todos los musulmanes de Europa, basándose en el modelo de los decretos de Beneš, mientras que también afirmaba que el feminismo existe para destruir la cultura europea. Breivik escribió que su principal motivo para las atrocidades fue la comercialización de su manifiesto. Breivik no era un idiota, estudió en la Escuela de Comercio de Oslo. Fue descrito por el periódico Verdensgang como un ex-francmasón, siendo que la logia masónica a la que pertenecía, la logia San Juan San Olaf de las Tres Columnas, de la obediencia masónica de la Orden Noruega de los francmasones, publicó en su web la expulsión en fecha inmediatamente posterior al atentado. Se define igualmente como nacionalista y conservador. En su supuesto perfil de Facebook se autodefine como pagano y conservador, y había expresado sus simpatías por Winston Churchill y el héroe antinazi de la Segunda Guerra Mundial, Max Manus. El periódico VG afirma que Breivik no poseía antecedentes, aparte de algunas infracciones de tráfico, y que el imputado estaba en posesión de una pistola Glock, un rifle y una escopeta, registrados a su nombre. Breivik se había mudado a una pequeña localidad del condado de Hedmark, al oeste de la capital noruega, entre finales de junio y principios de julio de 2011. Fue miembro del partido Fremskrittspartiet, en noruego, Partido del Progreso, y de su sección juvenil. Según el líder del partido en ese momento, Of Banevo, Breivik dejó de participar a principios de la década del año 2000, cuando sus visiones se volvieron extremistas. ¿Por qué 2083? ¿Por qué es tan importante? Hay muchas líneas de investigación en todos estos temas. Hay gente que ya lleva alguna delantera. Son lo que yo considero los precursores de la investigación. Y es gente que domina el campo no solamente de la investigación criminal, sino que tienen grandes conocimientos de militarismo, de tácticas y técnicas policiales y de algo que en los últimos años se ha venido a llamar geoestrategia o geopolítica. Es decir, cómo los movimientos, no solamente las obras negras o los asesinos teledirigidos. ¿Recordáis vosotros a un personaje en Rusia? Yo ruego disculpas porque yo he preparado y preparo bien siempre mis programas, pero a veces vienen a la cabeza cosas que uno no ha programado, no somos Dios. Pido mil disculpas. Pero había un personaje que era importante en la divulgación de estos temas políticos, creo que era en Rusia, hace unos años, y que quisieron quitárselo del medio. Pero como el sistema de liquidar los años 60-70 perdió su eficacia, hoy en día se trata de desvirtuar a la persona, hacer ver como que es un pedófilo, o que le gustan las orgías, o que es drogadicto, o simplemente lo que le hicieron a este hombre, le echaron algo. Le echaron en la comida uranio empobrecido en pequeña cantidad y este hombre empezó a desarrollar una serie de eczemas muy voluminosos por la piel. La cara se le deformó completamente. Era un hombre medianamente atractivo. Yo, insisto, no recuerdo el nombre de este hombre. Pero quedó completamente inhabilitado porque la cara se le quedó como si le hubieran picado una legión de abejas y estuvo en hospital muy cerca de morir. De tal manera que este hombre perdió su carisma y ya no se lo ha vuelto a ver ni en televisión ni en radio, haciendo la contra a ciertas ideas de cierto hombre, rubito, con poco pelo, que tiene mucha importancia en Rusia y que ya no voy a seguir hablando. De todos modos, has dicho que en 2083 cuidaros. Hacia finales de este siglo. Pues yo lo llevo claro, pues yo en el 2083 creo que tengo 100 años, o sea, claro. No nos debe preocupar mucho, pero a nuestros hijos o nuestros nietos, si se mantienen en forma, insisto, van a ver cosas muy interesantes. De todas maneras, yo estoy convencido, y de esto he podido hablar inclusive... Autolitus Channel. No voy a hablar, pero voy a decir otra cosa. Por fuentes que sí me parecieron relevantes, hace unos 15 años me encontraba en un cierto ambiente, donde escuché hablar a hijos de gente y a gente que para mí eran relevantes por sus vinculaciones militares.
y vamos a dejarlo ahí. Y efectivamente se estaba preparando un gran cocido aquí, entre Europa y África, en el Mediterráneo. Pero el escenario para la acción tiene que ser idóneo. Y aún no es todo lo idóneo que debe ser. De tal manera que hace falta una serie de años. Muchas de estas acciones se preparan, no voy a decir con siglos, pero sí con décadas. Hace muchos años me encontraba hablando con mi pareja y con un amigo acerca de la Segunda Guerra Mundial. Y como pensando, dije, Dios mío, ¿para qué serviría la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue una obra negra, de magnitud internacional, de magnitud mundial. Pero, ¿qué se conseguía con la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué objetivo? Volvemos otra vez, vamos a repetir otra vez, amigos. Discúlpenme que vuelva a repetir otra vez. Cuando se encarga una acción, hay que hacerse 3 preguntas. ¿Quién se beneficia? ¿Quién tiene el poder para encubrirlo? ¿Quién? ¿Y quién se benefició con la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién tuvo el poder para encubrirlo? ¿Quién? ¿Los americanos? No. ¿Quién? ¿Qué se consiguió que no se había conseguido anteriormente? Gracias a la Segunda Guerra Mundial. La repatriación del pueblo judío, que habían sido expulsados en el siglo VII, tal como narra acertadamente la película Reino de los Cielos, de Orlando Bloom, que querían volver a su tierra, porque había que cumplir una serie de profecías que están en el Antiguo Testamento, para que pueda venir el fin del mundo. Y gracias a la Segunda Guerra Mundial, gracias a Adolfo Hitler, que algunos consideran el mayor amigo de los judíos que ha habido en la historia, se pudo conseguir lo que no se consiguió en cientos de años: que los hebreos regresaran de la diáspora, regresaran a su tierra. En 1948, la creación del Estado de Israel como compensa por la Sociedad de Naciones, actualmente la ONU, por los crímenes y por los hechos del Holocausto. Hostia, pero matar a tanta gente para eso lo veo una capullada, ¿eh? Ahora puede ser, vamos, no lo sé, habrá que indagar más ese tema, pero vamos. Te voy a comentar algo, si lo encuentro, que es interesante y que es muy necesario. ¿Qué son las obras negras? Hemos hablado de ellas durante el programa. Me voy a saltar un poco las preguntas, el orden. Sí, sí. Pero vamos a adentrar porque es que dice, ¿por qué? ¿Cómo se hace algo tan fuerte? Y es que la respuesta está aquí. Pasamos, por tanto, nos saltamos varias preguntas. ¿Me haces también las otras? No, si yo tengo una que te quiero hacer hace un rato. Házmela. Yo lo único que te quiero decir una cosa. Estos programados, tiene que haber un líder, alguien que los guíe, que los drogue, ya sea escopolamina, ya sea lo que sea. Se usa, ¿no? ¿O no se usa algún tipo de droga? Se hablaba del escalpalamine, del pentotal sódico. La escopolamina es eso, ¿no? Escalpalamine es el nombre latín, ¿sí? Latín, pero también utilizado en Inglaterra o en Rusia, escalpalamine o pentotal sódico. Para que no lo sepa. También se hablaba de la hipnosis, ya con sistemas más modernos, el control mental, implantes o sustancias químicas que producirían que la persona se pusiera como una moto. Mira, hay una bebida de cuyo nombre no quiero acordarme, porque además yo la bebo mucho, que se utilizó en el Vietnam para que los soldados estuvieran como una moto y reaccionaran con vigor en el caso concreto de la guerra del Vietnam. ¿Cuál? No. ¿Qué? Una bebida que además está muy rica, yo la bebo mucho. A mí no me pone como una moto, pero se supone que a los chavales allí en Vietnam además llevaba una cantidad alta de esa sustancia y era necesario. También se ha jugado mucho con el sonido, del que sí, alguien nos hablará dentro de poco. Se utilizaba la música rock duro, el rock and roll fuerte, constantemente. Esto podemos ver algo en la película Apocalipsis Now. Para enfervorizar. O sea, hay muchas formas de enfervorizar una tropa, de provocar una acción. Yo me acuerdo cuando en los años 90, cuando estaba en auge los grupos skinhead y todo esto, yo me acuerdo que aquí en Murcia habían 2 o 3 bajos donde tú te asomabas y veías las banderas y veías que estaban escuchando música, estaban ahí alterándose ellos, escuchaban música para alterarse y luego salir de la caza, a pegar a gente por la calle. Hay música que alteran. Sí. Esto no es moderno. Puede ser lo mismo, ¿no? Estamos hablando de... Esto no es moderno. Sí. En la antigüedad conocemos de culturas, tribus, personas de color, ¿verdad? En África, grupos de estos de gente que entra en un frenesí, macumba, etcétera, una serie de historias, van bailando. El baile lo anima a uno, lo puede animar a uno a realizar una determinada acción. No digo un asesinato, pueden ser otras cosas. A veces el baile se puede utilizar para inclusive inducir al acto sexual, a un acto sexual no programado, o así, no deseado.
Yo recuerdo que hay unas tribus en Brasil, o en las selvas entre Brasil y Perú, donde la primera noche de bodas de unos jóvenes se anima a los jóvenes al acto sexual. Está toda la tribu afuera de la cabaña, moviendo con fuerza unas pértigas que producen un sonido cadente, una cadencia. Una percusión. Y esto, de alguna manera, ellos creen, en su limitada imaginación, creen que esa percusión se asocia a la idea mental del acto sexual. Entonces eso, junto con una determinada macumba, hay de estos personajes que danzantes que incluso se golpean fuertemente con fustas o con cuchillos para sangrar. El estado de euforia de esas personas nos puede llevar a la idea primitiva de un asesino teledirigido de hoy en día. Ahora, yo también quisiera hablar un poco, por lo que sé de estos mundos. El escalpalomina o el pentotal sódico son drogas tan fuertes que dejan a la persona fuera de combate durante horas. No lo veo yo una sustancia adecuada. Son sueros de la verdad, sobre todo, para obtener confesiones. En este caso sí, como se ve por ejemplo en la película True Lies, Mentiras arriesgadas, de Arnold Schwarzenegger. Pero no es una persona operativa, no está operativa esa persona para realizar la acción. Por cuanto a lo que se sabe de la hipnosis, yo que estoy diplomado en hipnosis, y hay grados más profundos y más superficiales de hipnosis, ni siquiera en el tercer grado de hipnosis creo que sea posible dominar la voluntad de una persona para que cometa una acción. Con respecto al control mental, método da Silva y métodos semejantes, no lo descarto, pero siempre que hubiera una sustancia química reactiva que entrara en el organismo, pero que no fuera un suero de la verdad, sino un inhibidor, en este caso, de los sentimientos morales. De tal manera que cuando llegue la orden, la persona no rechace el llevar a cabo la acción. Y a mí el que más me gusta es el que habla de unos implantes que se colocarían en el individuo, y que esto ya sí sabemos que hay insectos que, no queriendo, insectos de estos con alitas, que se les ha colocado un microchip, y este hace al pulsar determinado mecanismo que el animalito deje de volar para la izquierda y vaya para la derecha. ¿Por qué? Porque si no, las alitas empiezan a arder. Y entonces el animalito, por condicionamiento, empieza a volar hacia donde le dice la instrucción que tiene que hacerlo. Yo pienso que ese ahí, el control mental junto con implantes, microchips en las personas, en los asesinos. Pero claro, esto me dirán los oyentes, hace muy poquito tiempo. Efectivamente, hace poquísimo tiempo, a lo mejor tampoco como hace 5 años. Entonces, los asesinos teledirigidos anteriormente, pues muchos pueden ser, hablamos antes de los motivos que pueden llevar a una persona a matar, en este caso por premio, recompensa o por ofrecimiento de dinero, o también decir, si no haces esto, toda tu familia va a ser liquidada. Y ahí tenemos también un perfecto asesino teledirigido. No es por dinero, no es por deseo, no es por amor, es porque si no lo hace, su familia va a ser destruida. Y este es otro caso que también nos lo podemos encontrar. Por curiosidad, ¿en qué países encuentras a estos programados? ¿Dónde encontrarlos? ¿Dónde reclutarlos? Para responder a la pregunta, que yo no haré aquí, voy a hacer una serie de preguntas sencillas. ¿Qué países son los más importantes del mundo? ¿Qué naciones en los últimos 60-70 años se han arrogado el dominio y el control de la sociedad humana? ¿Qué naciones tienen la tecnología, tienen las universidades, tienen el desarrollo, research and development, que se dice en inglés, investigación y desarrollo, de estas tecnologías, que podrían crear inclusive microchips para dominar la voluntad de un individuo? Portugal no, España no, Marruecos tampoco. ¿Qué países? Todos lo sabemos y ninguno los queremos decir. Ahí tienen ustedes la respuesta. Bueno, te voy a decir, en Braga, en Portugal, ahí hay gente muy lista. Cuidado, que ahí también te hacen un microchip más rápido que... Es posible. Incluso a nivel particular puede haber organizaciones clandestinas que desarrollen mediante comprar a personas, comprar a grandes informáticos, comprar a grandes químicos. Pero normalmente las cantidades son muy altas porque no solamente hay que comprar la tecnología, sino el silencio de esas personas. Bueno, países y tiene que ser capaz de... Tienes a Estados Unidos, tienes a China, tienes a Rusia... El que tenga oídos, oiga. Tranquilo que no te van a meter en un furgón negro y te van a... Vamos a decir también que tiene la tecnología, no queremos decir que lo vayan a hacer, que lo hayan hecho. Y por último, si quieres efectuarme la última pregunta, que creo que es la más fundamental y que cierra este libro verdaderamente negro de la sociedad. Obras negras. Estas, las negras. ¿Qué son las obras negras? Las obras negras. Bien, antes dijimos que... Pero... ¿Estás seguro que vas a decirlo? Sí, sí. Vamos adelante. Escúchame, el furgón negro está en la puerta de aquí abajo. Sin problema. Te metes más rápido ahí que... Adelante, adelante, Jorge.
Como dijimos antes, tú dijiste, pero bueno, ¿cómo se puede organizar algo como la Segunda Guerra Mundial para crear esos resultados? Sí, para hacer eso. Sí. Y la respuesta está, no sabía que me ibas a preguntar esto, pero está implícita en esta última pregunta. Hemos hablado durante esta noche muchas veces de las acciones, la quincha en vasco. Autolitos Channel. La acción debe funcionar. Esto ya es un poco, digamos, el epílogo del programa de hoy. Y sería bueno que lo escuchen ustedes varias veces. Y yo les animo a que vean reportajes de esto, que es otro mundo dentro de estas cosas. Yo primera vez en mi vida que lo trato, ¿eh? Tenía la idea clara, pero quería articularlo bien, porque de no articular bien esto, de empezar por la página 6 y luego volver a la 2 y luego pasarse a la 1, la gente no se entera y este programa no hubiera sido útil. Creo que lo he hecho medianamente bien. Se les ha obligado a pensar, que es para lo que hacemos todo esto. Insisto, la acción debe funcionar. No importa cuántos mueran. La respuesta a tu pregunta. ¿Cómo organizar esto? 45 millones de afectados por la Segunda Guerra Mundial, entre heridos, muertos y desaparecidos. La acción debe funcionar. No importa cuántos mueran. No importa cuánto cueste. Los perpetradores deben salir ganando. Y que nadie nunca pueda acusarles de nada. Operaciones negras. Asesinatos incluyen golpes de Estado. Incluyen amañar las elecciones. Propaganda, guerra psicológica, etc. Al respecto de esto, una novela conocida, hablando sobre el caso JFK, dice, y se supone que el señor X, un coronel de las Fuerzas Aéreas, de las Fuerzas Armadas norteamericanas, le dijo a alguien, a un fiscal, durante la época del juicio de lo de JFK. Dice este señor, en esta novela, dice, en Italia, en el 48, robamos las elecciones. En Francia, en el 49, rompimos las huelgas. Derrocamos a Quilino en Filipinas, a Arnez en Guatemala, a Mossadegh en Irán. Estuvimos en Vietnam en el 54, en Indonesia en el 58. En el 59 sacamos al Dalai Lama del Tíbet, la invasión de China del Tíbet por el tema religioso y tal. Planeamos la invasión de Cuba. No nos fue tan bien. Debió haber tenido lugar en octubre del 62, pero Khrushchev mandó misiles para resistir. Kennedy no invadió y nos quedamos con el culo al aire. YouTube. Autolitos Channel. En el fenómeno de las obras negras tenemos que afrontar lo que ya hubieran querido los amigos de John Wilkes Booth, de que he dejado simplemente unas notas para hablar de John Wilkes Booth, el asesino del presidente Abraham Lincoln en 1865. Pocos días después de asesinar a este hombre, huyó, escapó, pensaba que le ayudarían los sudistas, y el amanecer del 26 de abril varios soldados unionistas hallaron a Booth junto a Herold, un amigo, en la granja de los Garrett, y les ordenaron rendirse. Booth se negó y empezó un breve tiroteo donde Booth fue alcanzado por un disparo del soldado Boston Corbett, que acabó con su vida horas después. Se atribuye a Booth haber mirado ansiosamente sus manos en sus últimos momentos exclamando a ellas useless, useless, inútiles, inútiles. Aquí tenía pues también una serie de casos, como por ejemplo hablamos de que había ejecutores de grandes magnicidios, ejecutores de magnicidios a nivel, o sea, de genocidios a nivel social, matar a 15 o 20 estudiantes en una universidad, cosas así. Tenía muchos, pues el de, por ejemplo, el ataque a la Universidad de Texas en Austin, el 1 de agosto del 66, total de muertos 16 personas. Charles Whitman, de 25 años, otro exmarine y estudiante de la Universidad de Texas en Austin, logró, luego de matar a su esposa y a su madre, se dirige a la torre de la Universidad de Texas armado con rifles y escopetas. Toma una posición de francotirador y dispara desde el reloj de la torre en el último piso a personas que se encontraban en el campus de la universidad. 13 sucumben y 32 resultaron heridas, antes de que 2 policías que ingresaron en la torre atacaran al asesino, provocándole la muerte. Ataque, uno muy conocido de hace unos pocos años, en la escuela primaria de Sandy Hook, 14 de diciembre de 2012, total de muertos 28 personas. Adam Peter Lanza, un joven de 20 años con síndrome de Asperger, dispara y mata a su madre en casa, luego se dirige con camuflaje negro y una máscara a la escuela primaria Sandy Hook, donde dispara y mata a 20 niños. 4 maestras, la psicóloga y la directora, hirió otras 2 personas antes de suicidarse. Todos estos tipos, estos sí encajan mucho más perfectamente dentro de este personaje, quizá por el ingreso de drogas, ciertas drogas que tocan el sistema nervioso y que permiten que la persona sea inmune a la moral, a sus creencias, si es que las tiene. Y aquí tenemos al personaje, no lo digo yo, pero de verdad, si nada haría pensar en él que es un ser humano. Pasó hace pocos años. El angelito. Efectivamente.
Entonces son dos tipos. Es que hacerse una foto con 2 pistolas ya vaticina que va a hacer algo. Entra dentro del estilo de Breivik, pero para mí lo de Breivik es mucho más organizado. Y Breivik para mí lo que es igual que Aliasca a lo mejor, yo los consideraría primos hermanos en el mundo de los ejecutores teledirigidos, porque son personajes aparentemente gilipollescos y chiflados, pero muy bien organizados por obras negras. Y ahí no te serviría decir de quién, pero aunque me lo imagino. La Primera Guerra Mundial cumplió un propósito. La Segunda Guerra Mundial, esto hablamos ya de obras negras a nivel de escala mundial, a nivel de escala internacional. La Segunda Guerra Mundial cumplió otro objetivo, que hemos hablado aquí de él esta noche, y falta una Tercera Guerra Mundial. Falta una Tercera Guerra Mundial. En esa Tercera Guerra Mundial, de la cual se están sentando ya las bases, y lo que no entiendo es cómo no ha ocurrido ya. Me parece extraño, porque están perdiendo un tiempo precioso, estas élites que dominan el mundo. El objetivo es conseguir la devastación absoluta de todo un sistema, de todo un mundo. Este mundo desaparecería y se conseguiría la perfección, es decir, el sistema mundial policial, el control absoluto de la sociedad para los restos, y algo que en la novela 1984 pues se quedaría realmente en bragas, sería algo infantil. El objetivo de estas obras negras, de estos asesinos teledirigidos, es crear un terror mundial que permita que los seres humanos pidamos todos en grito. Permitirá que perdamos totalmente los papeles y deseemos ser controlados eternamente por un mundo, por una gran bestia, que casualmente es el libro de los libros, la Biblia, nos vaticinó hace 19 siglos y medio, 20 siglos, que habrá un tiempo en el cual la gran tribulación, 7 años y medio, donde los seres humanos van a vivir bajo una bota de hierro, que hará que Adolfo Hitler parezca un director de kindergarten. Puede parecer algo local, algo, en fin, que solamente afecta a personas concretas. Lo sintió mucho la mujer Jacqueline, la mujer de Kennedy, o la familiar de Carlos Wojtyla, pero el objetivo es ir creando un mundo de terror, un mundo de miedo en el cual pronto todos los seres humanos exigiremos a alguien, quizá un triunvirato de políticos que dirijan, si no el mundo entero, por lo menos gran parte del mundo conocido, y que nos van a abocar. Ustedes quieren la perfección, quieren liberarse del terror, vótennos, secunden nuestro plan político, y les prometemos que nunca volverá a dispararse un tiro en toda la historia, y que jamás nadie les pondrá una cuchilla en el cuello, una faca, una gumia, para robarles 10 centavos del bolsillo. Pero para eso tenemos que suprimir algunos derechos civiles, tal como dijo Adolfo Hitler en 1932, antes de proclamar su gran imperio del Reichstag, o su gran Reich. Sí, el periodo iba a durar supuestamente 1000 años y pues solamente duró 11. Así que ese es el porvenir que tenemos por delante, y es algo seguro. Autolitus Channel. Es algo seguro, es algo de lo que no hay escapatoria. Nadie, por mucho que chille, por mucho que se queje, puede evitar esto. E insisto, si no vamos a ver nosotros, ya con 40 y tantos años de edad, el final, por lo menos el principio, sí creo que lo vamos a ver. Y realmente va a ser una época de gran convulsión mundial, pero a pesar de lo duro, muy interesante. Y si alguien quiere que deje un mensaje positivo, me puedo animar a darlo para colofonar, que es que el organismo, para volver al estado de salud, y creo que esto es bastante explícito, primero tiene que vomitar. Después llegará la salud al cuerpo, y posiblemente sea una salud para bastantes cientos de años. Esa es mi esperanza. Pero estamos viviendo en tiempos de vómitos, amigos, a nivel social. Preparados para los acontecimientos que vienen.